Buenas, buenas mis amigos, espero que estén muy bien. Pues el día de hoy lo que vamos a hacer es, paso por paso, vamos a crear una lista de números, pero que cada valor de esa lista se repita un determinado número de veces. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de una cierta cantidad de números y podemos ver que cada valor, cada elemento que forma parte de esa lista se repite 3 veces. ¿Sí? Pues ese es el objetivo, que se pueda repetir, qué sé yo, 3 veces, 2 veces, 5 veces, cualquier cantidad, dependiendo de lo que quieran. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a valer del uso de una fórmula. ¿Qué fórmula? Esta fórmula, ¿sí? Esta es una fórmula que contiene dos funciones básicas de Excel: redondear más y fila. Esta función nosotros la debemos escribir en la primer celda en donde queramos que aparezca la lista y después jalar o copiar la fórmula hacia abajo para generar todos los elementos restantes de dicha lista. Pues bien, ahora nos toca examinar cómo funciona esta fórmula, pero vamos a recordar cómo trabaja cada una de las funciones básicas que la forman. Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo trabaja la función redondear más. Esta función, así como su nombre lo indica, nos va a redondear un número a una determinada cantidad de números o cifras decimales, pero siempre hacia un valor mayor. ¿Cómo es esto? Vamos a colocar aquí un pequeño ejemplo para ver el resultado de utilizar esta función. Vamos a colocar igual y vamos a escribir el nombre de la función, que sería redondear más. Listo, abrimos paréntesis y aquí podemos ver lo que son los diferentes tipos de argumentos que tiene, que en su caso son dos, siendo el primero de esos argumentos un número, que simplemente es el número que nosotros queremos redondear. Voy a colocar de ejemplo el número 2,52. Listo, eso es todo lo que tengo que colocar aquí. Voy a colocar mi separador de argumentos, que en el caso mío es punto y coma, para que se me habilite el segundo de estos, que es el número de decimales a los cuales yo quiero redondear este número que acabo de decirle. Yo voy a colocar 1. Yo quiero que me redondee este número a una cifra decimal. Listo, cierro paréntesis y veo el resultado. Miren, 2.52 lo ha redondeado a una cifra decimal y me ha devuelto el número mayor con el que puede redondear, ¿no? Que es 2,6. ¿Sí? Siempre redondea para arriba esta fórmula, por eso es que se llama redondear más, ¿no? O hacia arriba. Listo, es así como trabaja. Por el momento no necesitamos saber mucho más que eso. Ahora nos vamos a lo que es la función fila. La siguiente función es mucho más fácil de entender. Se llama fila y lo que hace esta función es devolvernos el número de fila de una dirección, referencia o rango de Excel, que por lo general y casi siempre es simplemente una celda. Es una celda cualquiera que se encuentra en la hoja de cálculo. Por ejemplo, yo aquí voy a utilizar la función fila. Escribo igual, fila, abro paréntesis. Y aquí en el único argumento que me pide, que se llama ref y que es una referencia, voy a hacer referencia, por ejemplo, a la celda A1. Entonces, le hago un clic a esa celda A1, cierro paréntesis y le doy enter para ver el resultado. El resultado es 1. ¿Por qué? Porque la fila en donde se encuentra la celda A1 es 1. Nada más. Es muy fácil de entender esta fórmula. Y ahora algo muy importante, y es que como yo estoy haciendo referencia, por ejemplo aquí a la celda A1 en forma relativa, ¿qué va a pasar cuando yo, por ejemplo, quiera jalar la función hacia abajo? 1, 2, 3 veces. Miren, la fórmula cambia de valor, va de 1 a 2 a 3 a 4. ¿Y por qué? Porque la referencia que antes era A1, al jalar la fórmula hacia abajo también va moviéndose de la misma manera hacia abajo. De A1 se vuelve a 2, de A2 se vuelve a 3 y de A3 se vuelve a 4, ¿no? Y nos devuelve el número de fila correspondiente a esa celda. Muy bien amigos, ya habiendo
recordado cómo trabaja cada una de las funciones que forman parte de nuestra fórmula, pues ya podemos ir viendo mejor cómo trabaja. Recuerden que lo primero que había que hacer era insertar toda esta fórmula en la primer celda del lugar donde yo quiero que aparezca mi lista. Pues bien, una vez hecho esto, lo que voy a hacer para conocer mejor con qué clase de fórmula estoy trabajando es hacer clic a un botón que está en la barra de fórmulas y que tiene el símbolo de una función, fx. Le hago un clic y se me va a aparecer la ventana argumentos de función. Y ahí voy a conocer mejor con qué clase de fórmula estoy trabajando. En primer lugar, lo primero que veo es que en realidad mi fórmula es nada más y nada menos que una función redondear más, que como recordarán tiene dos argumentos, un número al cual se quiere redondear y el número de decimales o el número de cifras decimales a las cuales hay que redondear ese número. Pues bien, veamos cada uno de esos argumentos. En el argumento número, en vez de ser un número constante como habíamos visto en el ejemplo anterior, en realidad es una fórmula. Esa fórmula es la siguiente. Es la función fila de la celda A1 dividido 3. ¿Sí? Este número 3, por si acaso, es el número de veces que yo quiero que se repita cada valor de mi lista. Por lo tanto, es un número cambiable. Yo puedo ponerle cualquier otro número dependiendo de mis necesidades. ¿Ok? Pues bueno, vamos viendo la función fila en la celda A1, como recordarán, me devuelve un valor de 1. Ese 1 dividido 3 me va a dar este valor, 0,333333, ¿sí? Que en realidad este valor calculado es el número a redondear para mi función redondear más, ¿sí? Listo, me paso al segundo argumento, que es la cantidad de cifras decimales o número de decimales que yo le estoy colocando 0. ¿Eso qué quiere decir? Que yo quiero solamente la parte entera, 0 cifras decimales. Pues bien, y recordando que la función redondear más me devuelve un número mayor al que yo le he dicho que me redondee, si yo le he pedido que me redondee 0,333333 a 0 cifras decimales, el número mayor entero que sigue es 1, que es lo que devuelve la función. Tal como vemos, le damos un clic en aceptar y efectivamente eso es lo que nos devuelve. Pues bien, sigamos. Ahora lo que voy a hacer es arrastrar esta fórmula una posición o una celda hacia abajo. Como pueden ver, me sigue dando un valor de 1. Vamos a ver por qué. Otra vez me voy al botón insertar función, le hago un clic y ahora lo primero que veo es que la referencia en el número ha cambiado. En vez de ser fila A1, ahora es fila A2. Porque como recordarán, esta referencia de celda es una referencia relativa. Se ha movido una celda hacia abajo tal como he movido la fórmula una celda hacia abajo. Pues bien, la fila en la celda A2 es 2. 2 dividido 3 es 0,666666. Ese es el número a redondear. El número de decimales no ha variado, es 0. Por lo tanto, busco el entero mayor al número a redondear. De 0,6666, el número entero mayor sigue siendo 1. Por lo tanto, eso es lo que me devuelve la función. De igual manera, en este último número, voy a arrastrar la fórmula una vez más. Clic al botón insertar función. Nuevamente la referencia de la función fila ha cambiado. Se ha vuelto a 3. Entonces la fila de la celda A3 es 3. 3 dividido 3 es 1, que es el número a redondear. Ese número lo voy a redondear a 0 cifras decimales y como ya está redondeado me va a devolver ese mismo número, 1. Como ven, de esa manera he conseguido repetir el primer valor de mi lista 3 veces. ¿Qué va a pasar en este último? Y esto va a ser lo último que voy a hacer en este ejemplo. Voy a bajar nuevamente la fórmula una celda hacia abajo, me coloco ahí, le doy un clic para hacer la última explicación. Otra vez la referencia de la función fila se ha movido una celda hacia abajo, ahora es A4, la función fila me va a devolver 4 aquí, porque ese es el número de fila de esa celda. 4 dividido 3 es 1,333333, el número a redondear, ese número debo redondearlo a 0 cifras decimales,
que es lo mismo que decir a un entero, el entero mayor que a 1.33 es 2, que es lo que me devuelve. Y así eso se va a ir repitiendo, de acuerdo a los números y a las filas con las cuales yo vaya bajando. ¡Y listo! Espero que les haya gustado este tutorial. Muchas gracias.